Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, pues vamos a explicar cómo importar una base de datos desde Microsoft Access a Microsoft SQL Server. Entonces, como primer paso, nosotros debemos tener en cuenta cuál es la base de datos que queremos pasar. Entonces, en esta ocasión tenemos una base de datos que se llama proveedores, en la cual tenemos 4 diferentes tablas y con sus respectivos registros cada uno. Entonces, esta es la base de datos y estos son los diferentes registros que tenemos. Listo. Una vez identificada la base de datos que queremos importar, procedemos a abrir el programa de Microsoft SQL Server. Entonces, en esta ocasión, vamos a la parte donde dice base de datos, damos clic derecho y vamos a crear una nueva base de datos. Entonces, esperamos a que se nos despliegue la ventana de creación. Entonces, le debemos poner un nombre a esta base de datos. En esta ocasión le voy a poner de la misma manera, base de datos, proveedores. Listo. Damos a aceptar y ya se nos habrá creado nuestra nueva base de datos en Microsoft SQL Server. Después de esto, ya aquí nos aparece. Entonces, damos a esta base de datos, damos clic derecho, vamos a tareas, a la parte de tareas y a la parte donde dice importar datos. Entonces se nos va a abrir el asistente para importación. Listo. Y está bien. Damos a siguiente y en esta ocasión nos va a pedir un origen de los datos. Entonces, como el origen de datos es Microsoft Access, seleccionamos el interfaz de Microsoft Access. Listo. Entonces aquí buscamos y aquí tenemos Microsoft Access. Entonces en este caso debemos examinar cuál es la base de datos que vamos a importar. Entonces mi base de datos, como ya lo indiqué, se llamaba proveedores en esta ocasión. Entonces aquí tenemos esta base de datos y le damos a abrir. Después de esto vamos a la parte de siguiente. Ya. Entonces en esta ocasión nos va a pedir un destino. Entonces el destino es en esta ocasión nuestro programa de Microsoft SQL Server, que es el nativo, es nuestro usuario. Después de esto nos va a pedir si queremos una autenticación de Windows o una autenticación de SQL Server. En esta ocasión vamos a usar la autenticación de Windows propia. Le damos a siguiente. Y aquí tenemos dos diferentes opciones. La primera, que es copiar datos de las tablas, o la siguiente si queremos mediante una consulta. Entonces vamos a la primera opción, que es copiar todos los datos de las tablas. Vamos a siguiente. En esta ocasión tenemos todas las tablas que tenemos. Entonces yo solamente quiero las tablas, es decir, la categoría, pieza, proveedor y la de suministros. Le doy a siguiente. Ya. En esta ocasión pues vamos a ejecutarlo inmediatamente para revisar los datos. Ya, aquí se nos aparece una pequeña indicación en la cual se nos dice lo que se va a hacer, es decir, se van a copiar las tablas, en este caso las 4 tablas y con sus respectivos registros. Y damos a finalizar. Entonces esperamos a que se ejecute el proceso. Y pues previamente no encontramos ninguna falla, ningún error. Y damos a cerrar por último paso. Entonces damos a actualizar nuestra base de datos. Listo. Entonces vamos a la base de datos que ya importamos los datos. Y para verificar si los datos están correctamente, en este caso vamos a la parte de nueva consulta. Ya. Entonces vamos a realizar una consulta para verificar si los datos que importamos son los indicados. Listo. Entonces aquí procedemos a realizar una consulta normal como en cualquier base de datos. Mediante los comandos que son el select, que es para seleccionar. Entonces, en esta ocasión, yo voy a seleccionar el nombre de las piezas que tengo. Ya.
Además del nombre de la pieza, voy a seleccionar el color de la pieza. Después de esto tenemos el siguiente o la siguiente instrucción, que en este caso es el from. Listo. En esta vamos a especificar de qué tabla vamos a realizar la consulta. Entonces la tabla se llama pieza y por defecto ya nos aparece aquí el nombre de la tabla. Y por último tenemos una condición usando el comando llamado where. Entonces yo voy a indicar una condición que me dice que el color de la pieza tienen que ser solo los de color negro. Entonces aquí usamos unas comillas simples y especificamos el tipo, es decir, de color negro. Y por último ejecutamos. Entonces aquí se nos despliega la consulta y verificamos que los datos que importamos son los correctos. Y muchas gracias.